Vámonos a la sesión de hoy. Me gusta tener esta para que vayamos bajando, ¿no? Y viendo lo que vamos haciendo. Nos quedan 2 sesiones de liturgia general para empezar con las 7 sesiones específicas del culto popular y de la vida de las hermandades. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la celebración. Muy importante, ya sabéis, los términos que emplea la Sagrada Escritura son términos que se intentan hacer muy precisos, por eso hay que hablar un momentito de lo que significa el término celebración. El término latino celebrare, celebratio, de donde viene nuestro término celebrar, celebración, significa etimológicamente acudir a un lugar, reunirse juntos de forma numerosa. Bueno, pues objeto de celebración eran todas las fiestas. En la antigüedad, fuesen fiestas religiosas o no lo fuesen, ¿no? Y era, por tanto, una acción colectiva, con solemnidad y aparato. Cuando, yo he comentado varias veces este tema, pero lo vuelvo a recordar, 2 siglos antes de Cristo, el judaísmo se encuentra ya con un problema manifiesto. Ni el 25% de los judíos viven en Judea, con lo cual ni el 25% hablan como primera lengua hebreo o su versión más popular, el arameo. Con lo que hablan una cosa que se llama koiné, que es una especie de griego no culto que puede hablar prácticamente todo el mundo. Y que se decide, vamos a traducir al griego los libros del Antiguo Testamento. ¿Vale? ¿Para qué? Para que todo judío los pueda leer sin problema. Esto supone pasar de una lengua, no quiero ofender al hebreo, he estudiado hebreo, una lengua más rudimentaria, una lengua más limitada en las expresiones, a una lengua muchísimo más rica. ¿Vale? Y entonces, pero esto nos ayuda muchísimo porque de un término común nosotros nos encontramos con muchos matices cuando la versión de los 70, estos 70 sabios, deciden traducir. Entonces, la palabra original que utilizan los hebreos es traducida de 5 maneras distintas, ¿vale? Las 5 maneras de traducir el término celebratio es, en primer lugar, poieo, que significa hacer, porque se refiere al sentido cultural y a los objetos usados que se producen, porque hay un acto que se produce en la celebración. En segundo lugar, traducen otra parte de la misma expresión, la misma expresión que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo, por el término eortazo, que significa hacer fiesta, porque los grandes acontecimientos se celebran. Y por eso nosotros, y no hay ninguna contradicción, seguimos celebrando acontecimientos que en un principio serían luctuosos. Nadie se imagina que los judíos, por ejemplo, hemos estado hablando de ello, celebraran el holocausto. Lo pueden conmemorar para lamentarlo. Pero nosotros celebramos la pasión del Señor y la celebramos, y nosotros celebramos la fiesta de los santos mártires. Y el mártir medio lo trituran. O sea que uno podría decir, bueno, no, pero es que es un acto de celebración. Porque se entienden dentro del contexto cristiano de que la persona es glorificada. ¿Recordáis que ya San Juan utiliza esa expresión con respecto al Señor a lo largo del Evangelio? Pero cuando en el final del Evangelio, en Juan 22, le pregunta el Señor por 3 veces, Pedro le había negado 3 veces, le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas más que esto? Y le confirma en su tarea. Podemos tener la impresión de que el Señor está zurrando a Pedro, pero está confirmando a Pedro. ¿Por qué? Porque delante de los otros, Pedro ha fallado. Todos saben públicamente que Pedro ha renunciado a todo lo que había prometido. Yo te acompañaré hasta la muerte, ¿verdad? Aunque los otros fallen, pues soy el que peor lo ha hecho. Y entonces el Señor por 3 veces le confirma y le dice, tú sígueme. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que irás a donde no quieras, que es la muerte, ¿vale? Él pregunta por Juan, ¿recordáis? ¿Y qué va a pasar con esto? Y dice el Señor, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, pues a ti qué te importa, tú sígueme. Y dice San Juan, estaba mencionando la muerte con la que iba a glorificar a Dios. Que un anciano, ¿verdad?, de 70 años lo crucifiquen boca abajo para ahogarse especialmente hasta que se muera, no parece un índice muy festivo.
Pero evidentemente desde el principio para los primeros cristianos, desde el principio para los primeros cristianos, se celebra la fiesta del martirio de San Pedro y de San Pablo. El altar tiene esa forma porque es la forma que tenía el sitio donde se situaban los catacumbas los mártires. Y por eso en Roma las grandes basílicas martiriales, hoy tengo a los seminaristas un poquito revolucionados, las grandes basílicas martiriales pues tienen forma, esa forma como un templete para que los pájaros no pudieran morder el cadáver y picarlo. Y por eso tienen esa forma. Bueno, pues celebramos, La liturgia es un acto de celebración. En tercer lugar, caleo, que significa convocar. ¿Por qué? Porque la idea de la llamada divina, es Dios quien llama, es Dios quien nos llama. En cuarto lugar, sabatizo, guardar el sábado, indicando la reiteración con la que el pueblo celebra cada vez, que es sustituido por el domingo. Y en quinto lugar, se utiliza el término hago, llevar a efecto, porque la celebración litúrgica es algo que se tiene que hacer con unos ritos y con un orden concreto, ¿vale? Los padres usan con mucha frecuencia los términos celebrare y celebratio, indicando el culto divino. Ya está presente en Tertuliano, que vive entre el siglo II y el III, y en San Cipriano de Cartago, que vive en el III. Esto no quiere decir que no esté antes, lo que quiere decir que ya lo tenemos claramente indicado en esos momentos. Y lo vemos en los primeros libros litúrgicos, donde desde el principio se realza el sentido activo. Celebrar es hacer, celebrar es realizar, celebrar es tomar parte, celebrar es dedicar al Señor un tiempo determinado y significativo. La celebración la tenemos que ver desde dos ópticas. En primer lugar, una óptica antropológica, porque cualquier celebración, la del cumpleaños de uno, ¿vale? Ahora, en los próximos días, mi hermano pronto y mi mujer, que son los dos del mismo año, van a cumplir 60 años, ¿vale? Mi hermano, ya su mujer me ha llamado, me hace un fiestón, vive fuera, y mi mujer lo primero que me ha dicho es, yo no quiero fiestas. Y yo he dicho, claro que no, vamos, yo cualquiera me atrevería yo a no estar en primer tiempo de saludo, pero he llamado, he mirado qué día es el día de su cumpleaños, que cae en sábado, y he llamado a mis hijos que están fuera, le han dicho, mira, tú organízate, pero el 5 de noviembre yo te quiero aquí, ¿vale? Sí, sin duda, no haremos grandes espectáculos, pero va a tener su familia. Celebramos, con lo cual la celebración tiene un sentido antropológico muy potente, ¿vale? Nosotros celebramos las cosas y no debemos dejar de celebrarlas. Cuando uno coge cierta edad y tiene más detrás que delante y han empezado a pasarle pues, más cosas malas, el índice de que se le va muriendo la gente alrededor, tiene que hacer el esfuerzo psicológico de celebrar las cosas. Los acontecimientos hay que celebrarlos, porque si no se celebran, esta vida se nos cae encima, ¿no? Y es una apertura del yo personal al tú, en un contexto comunitario, cuyos efectos, pues los tenéis aquí, ¿verdad? Polariza la totalidad de la persona en torno a un determinado valor, y en nuestro caso un valor religioso. En segundo lugar, transmite un mensaje haciéndolo actual, porque se actualiza en esa celebración. En tercer lugar, tiene el poder de unificar a un grupo formando una comunidad. En cuarto lugar, es acción, puesta en escena, vida, esto es muy importante, es catalizador moral del grupo, comunidad. Muchas veces, cuando nos vemos los hermanos de la cofradía, pues nos vemos los que asistan a la misa de la hermandad el domingo que le toque, nos vemos en la función principal y nos vemos en la salida procesional. Si tenemos muchos más vínculos, nos vemos más. Por tanto, tienen que ser momentos en los que la Junta de Gobierno tiene que hacer mucha piña, con la idea de que las personas estén unidas, de que se sientan que el ser hermanos, porque mi hermano mayor, que ya no es mi hermano mayor, que es el que me ha enseñado a mí, me ha dicho, nosotros somos cofrades durante un día y hermanos somos 364 días, que se note que lo somos, ¿vale? Entonces se tiene que notar. La celebración tiene un sentido festivo, lúdico.
¿vale? Y lo tiene que tener, hombre, matizado y moderado, pero lo tiene que tener. A nosotros disfrutamos y tenemos que disfrutar, porque la salvación ya está en nuestras manos. Entonces, hay momentos en los que nos reunimos para unirnos en el dolor común, pero incluso en esos momentos no es la situación de la persona que no tiene esperanza. Yo le ponía esta mañana a los seminaristas en estética, le ponía una marcha procesional, ¿verdad? Porque los tengo que meter como sea, para que, bueno, para que vayan calando un poquito, ¿no? Es muy bueno, ¿eh? Algunos proceden y conocen las hermandades, otros, vamos, menos que un perro verde. Entonces, hay que meter al personal. Y fui parando la marcha procesional. Les dije, mira, hasta aquí, ¿qué os ha sonado? Y coincidieron, tragedia. Es que es un acto trágico. A partir de aquí, es verdad, esperanza. Porque el acto trágico no es lo último. Esto no se termina el Viernes Santo. ¿Vale? Por más que para María no haya domingo de resurrección hasta el domingo de resurrección. Eso da un valor de quién es la Virgen, ¿eh? La Virgen está allí de pie y no sabe, en el sentido que nosotros lo sabemos, ¿eh? La fe de María es incomparable con la que de Dani, pero no sabe que vaya a haber domingo de resurrección. O sea, que María vive las cosas en directo, en calentito. Nosotros, a fin de cuentas, nos lo podemos tomar un poquito a broma, porque bueno, el domingo de resurrección va a llegar, pero ella sabe que llega el domingo de resurrección, el domingo de resurrección. Bien, esta es la primera vertiente, por tanto, y una segunda claramente teológica, porque es anuncio actualizado de la salvación. Dice don Julián López, este obispo de León, ya divisionario, que os dije que era posiblemente el liturgo más importante de España, característico de la celebración religiosa es que la vida divina, en cierto modo, se comunica a los participantes. No es un simple recordar, sino una presencia. La divinidad está presente en la celebración festiva, perceptible o reconocible a través de la eficacia. La lengua griega, tan rica desde el punto de vista religioso, da este hecho el nombre de epifanía, manifestación en sentido. Es, por tanto, una presencia eficaz de la salvación. Siempre que uno esté dispuesto a acercarse, porque esto es como si le ponen a uno la vacuna del COVID aquí delante y dice, no me acerco, me van a pinchar, me van a hacer mucho daño. Pero hay que pincharse, si uno quiere estar sano, que a lo mejor uno no quiere estar sano. Además de estas dos dimensiones, tiene una dimensión escatológica, porque es un anticipo de la posesión plena de los dones de Dios. Nos dice Sacrosanctum Concilium, que vamos a citar con mucha frecuencia, en la liturgia terrena preguntamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa Jerusalén. Nosotros estamos participando de esa gran liturgia, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. A mí, y esto se está grabando, a mí me gusta hacer sufrir a los seminaristas porque todos tienen un planteamiento clerical de la vida. Evidentemente yo soy su profesor, pero soy un laico. Eso está ahí. Y entonces yo les digo, pero si tú eres ministro por un rato, si cuando llegue la parucía y nos vayamos a la patria celestial, ustedes ya no van a ser necesarios. Uy, el personaje se pone tremendamente nervioso. Pero en la ciudad celestial, en Jerusalén, lo dice el Apocalipsis, el único sacerdote es Cristo. Allí está el Cordero. Así que ustedes, bien, que os portéis bien y que sobre todo consigáis que los laicos seamos un santo. Porque sí, ustedes están para eso. Por eso son ministros encargados. Se pone a persona nerviosa, pero es verdad que está ahí, ¿no? Como ministro del santuario del tabernáculo verdadero, cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él. ¿Vale? Esto nos lleva a ver la liturgia de una manera completamente distinta. Si nosotros fuéramos capaces de vivirla así, no habría bostezos. ¿Vale? Y como me pasó a mí, no nos parecería muy larga. Bien, las liturgias orientales ponen especial énfasis en esta comunión con la liturgia celeste, que nosotros comentamos, por ejemplo, en el canto del santo.
Cuando, si recordáis, en todo prefacio nosotros nos unimos con la corte celestial y nos unimos con los santos y nos unimos con los ángeles. Y por eso cantamos lo que ellos están cantando todo el día, llenos de admiración. Bien, la celebración es ante todo, lo he dicho en las 4 sesiones anteriores y lo vuelvo a decir, es ante todo acción de Cristo. Y con él del pueblo de Dios jerárquicamente ordenado. Y por eso la celebración causa y manifiesta a la Iglesia. La Iglesia se forma en los sacramentos, ¿vale? Hace Iglesia. Nos hace a nosotros miembros de Cristo y nos hace hermanos unos de otros, superando todas las barreras, porque Cristo las ha superado todas. Ha pagado todas las tasas, ¿vale? Ahora que vamos a volver, ninguno me parece. Los que seáis tan viejos como yo, habréis pagado en el puente Carranza, ¿vale? Ya, acordaros, ya no pagamos siquiera yendo a Sevilla, pero en el puente Carranza había una esto y se echaban allí las moneditas. La verdadera habilidad de la gente para echar las monedas y se les levantara rapidito la barra. Si ahora volvemos a pagar en las autopistas, bueno, pues habrá que pagar. Bien. Cristo ha pagado, ya ha pagado. Nos ha dado la visa de 10.000 euros, ¿eh? Con esto puede usted comprar lo que le dé la gana. Vuelvo a decir que la aprovechemos, ¿no? No vamos a la iglesia a reunirnos, y vamos a reunirnos, no vamos a la iglesia a recibir una enseñanza o un mensaje, que recibimos una enseñanza o un mensaje, no, vamos a mucho más, a la actualización con palabras y gestos de la salvación que Dios realiza en su Hijo Jesucristo. Y por eso la celebración tiene un momento expresivo, simbólico, ritual y sacramental, que es el que es, y es el que tiene que ser, con elementos que pueden cambiar, pero elementos que están aquí desde los apóstoles, y es un acto que evoca, y a la vez que evoca, hace presente, porque el acto ya se ha producido. Cristo murió hace 2000 años, pero se hace presente, actual, la muerte de Cristo, ¿vale? Esto es como cuando uno se olvida en la nevera, ¿verdad?, un poquito de leche y se pone agria, uno se la toma y la echa inmediatamente. ¿Por qué? Porque por mucho que esté en la nevera, los productos duran un tiempo. La muerte de Cristo no es así. La muerte de Cristo se actualiza hoy plenamente, entre otras cosas porque Dios vive en el hoy presente, ¿eh? Bueno, pues, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la celebración? Hablaremos del domingo y hablaremos de la misa dominical, a la que le vamos a dedicar una sesión, Pero tenemos que darnos cuenta que, bueno, la celebración es la acción por excelencia que debe cumplir la Iglesia. La Iglesia está para eso, ¿vale? Desde la glorificación de Cristo hasta su manifestación al final de la vida humana, cuando Cristo venga, ¿vale? Y al principio de la vida cristiana, recordáis, cuando las viudas y los pobres de origen helénico, inmediatamente que se expande el Evangelio, nos encontramos con dos tipos de cristianos. Los cristianos que proceden del 25%, como eran los apóstoles, nacidos en Tierra Santa, y los cristianos que van a proceder de otros ámbitos distintos. Son judíos, en un primer momento todavía, pero son judíos de ámbito helenista. ¿Qué pasa? Que no se ocupaban de las viudas, no se ocupaban de los enfermos, de los helenistas que van creciendo. Y entonces le dicen a los apóstoles, esto hay que solucionarlo. Y los apóstoles forman una orden sagrada importantísima, que son los diáconos. Y los diáconos, Esteban, por ejemplo, se van a encargar de hacer esta función, aparte de otras. ¿Por qué? Dice San Pedro. Porque no tiene sentido que nosotros dejemos de servir la palabra del Señor para ponernos a servir las mesas. Con esto que está queriendo decir, que la importancia trascendental que tiene la liturgia como centro de la vida cristiana, que no podemos plantearnos una especie de incompatibilidad entre la liturgia y la caridad. Es decir, el acto mayor que yo puedo tener para los demás es el ejercicio del acto litúrgico, donde encuentro el amor y puedo dar el amor. Lógicamente, si estoy escondido en la iglesia, esperando a que el pobre se vaya para no darle la monedita de €1, soy un poquito perverso. Y entonces ni estoy en la celebración litúrgica, ni estoy en nada. ¿Pero me entendéis? Es decir, no podemos crear una especie de dicotomía ahí.
La acción litúrgica es un diálogo y un intercambio en el que Dios pregunta y el ser humano tiene que responder. Y hay, por tanto, un acontecimiento salvífico y mistérico en el que Dios va interviniendo en la historia y que tiene una presencia y una actualización de Dios en su pueblo, que tenemos que ser capaces de captar. Por eso, en la sesión siguiente hablaremos del año litúrgico, porque el año litúrgico es como se nos manifiesta la historia de la humanidad y nuestra propia historia en el ámbito de la liturgia. De esta manera se consigue recapitular todas las cosas en Cristo, que es el gran objetivo, ¿vale? Que todo esté traspasado por el Señor. La presencia de Dios en este acontecimiento, pues, porque son sucesos distintos, pues se descomponen una variedad de ritos y de fórmulas. No son los mismos en el bautismo, no son los mismos en la confirmación, no son los mismos en la penitencia, no son los mismos en la Eucaristía, ¿vale? Cada uno tiene los suyos propios. Hay 4 elementos en la liturgia que hay que destacar en este sentido de la celebración. Estos 4 elementos son, en primer lugar, el acontecimiento que es digno de ser celebrado, como por ejemplo que haya entrado Sergio, digno de ser celebrado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que estamos dispuestos a contemplar, a revivir y a hacer carne propia, entrando en comunión con Él. Y por eso hay que darle un poquito de vuelta y no llegar corriendo a misa de 12 a las 12:05. Hay que intentar llegar por lo menos a las 12 menos 3 minutos, para que uno diga, bueno, un momentito, ¿dónde estoy? ¿En qué tiempo litúrgico estamos? ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Estamos hablando hace un momentito de si poner flores o no poner flores en Cuaresma. Es decir, la Cuaresma tiene una singularidad de sobriedad, que tiene 2 solemnidades en medio habitualmente, San José y la Anunciación, y que hay que celebrar enormemente, y que para que no nos olvidemos de que los cristianos somos gente felices, acabamos de vivir el domingo cuarto, ¿verdad? El domingo letare. Hay que alegrarse, pero hay que recordar durante estos 40 días que el Señor ha hecho mucho por nosotros y no nos solemos enterar. Entonces, tiene un sentido, tiene un sentido. Y en cuanto nosotros ayudemos a que ese sentido se produzca, por ejemplo, ayudamos maravillosamente en el modo como vestimos a los titulares, que los vestimos, los que se pueden vestir, claro, los vestimos de manera distinta en estas épocas del año. Y esto entra mucho por los ojos, de dónde estamos y en qué circunstancias estamos, ¿vale? Entonces, el acontecimiento. En segundo lugar, la comunidad, que se convierte en asamblea cultural. Es un pueblo unido en ese acontecimiento. Venimos a celebrar juntos, porque yo puedo venir a celebrar un acontecimiento individualmente, ¿vale? Puedo ir individualmente, pero también puedo ir con vosotros, con el pueblo cristiano, a celebrarlo en común. La situación festiva, que incluye, como acabo de decir, acontecimientos tan dolosos como la pasión del Señor y la muerte de los mártires. Fijaros que no hemos elegido, ya os hablaré en un momento dado de los colores litúrgicos, hoy lo voy a decir muy rápidamente, pero tengo un pequeño vídeo preparado con los colores litúrgicos al lado para que los veamos. Nosotros no hemos elegido el color negro para la pasión del Señor, hemos elegido el color rojo. Evidentemente el color rojo a todos nos rememora la sangre, y hay mucha sangre en la pasión, pero no es el color negro, porque no estamos tristes, El viernes y el sábado uno tendría que estar un poquito cariacontecido, porque tiene que estar viviendo con el Señor, con la Virgen, los sucesos que han pasado. Pero vamos, lo justo, Bien, y por último, de lo que yo quiero hablar con cierta extensión, los rituales. Rituales que son los gestos, palabras, acciones y objetos que intervienen en la acción litúrgica. La liturgia, por tanto, tiene que ser un programa de vida, los creyentes deben vivirlo celebrado, porque esa es la plenitud de poder celebrarlo. Como dice Santo Tomás en el Adoro te devote, ya estamos salvados, cuius una stila salvum facere, totum mundo quitator niescelere. Cristo, pese a que yo sea miserable, y lo dice Santo Tomás, se llama a sí mismo inmundo al principio de este verso, una sola gota del Señor vale más que todos los crímenes que el mundo ha producido, produce y producirá. ¿Vale? Es como
como este producto que sale en la tele y es maravilloso, luego cuando uno se lo lleva a su casa no le limpia a uno la cosa blanca que se ha manchado, ni loco, pero allí en el anuncio, ¿verdad? Uno lo mete en la lejía súper guay, no voy a hacer anuncios aquí porque no nos promociona nadie, y sale aquello no blanco, sino 3 veces más blanco. Recordáis que se nos dice de la transfiguración, como ningún batanero del mundo podía dejar, si se quedaron los vestidos del Señor. Bueno, pues una sola gota del Señor, cuando uno echa, y ahora sí lo tengo que decir, lo siento, cuando uno echa el fairy en el anuncio, que sirve para 4 pueblos, ¿verdad? Con una gota, para 4 pueblos. Pero una gota de la sangre del Señor sí nos libra de todos los crímenes. Entonces tenemos que tener esa actitud. En el centro de toda la celebración, ¿quién está? Pues está el misterio de Cristo. Claro que está el misterio de Cristo. El misterio de Cristo que nos permite presentar y entenderlo. Y claro, puesto que estamos contando sucesos que han pasado y esos sucesos se viven hoy, pues entonces tenemos que ver la relación entre tiempo e historia. Porque la acción celebrativa es una representación, que es lo que significa representación, volver a presentar. Vuelve a presentar de nuevo lo que ocurrió en otro tiempo, in illo tempore. Recordáis que siempre se dice en el Evangelio, y si nosotros leemos el Evangelio, no pone in illo tempore, lo pone algunas veces, pero siempre el principio de la narración de un hecho en el Evangelio empieza por esas palabras, en aquel tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recordemos que eso ha pasado, y ha pasado realmente. Bueno, pues este tiempo litúrgico es un tiempo especial, porque es un tiempo teológico, es un tiempo visto desde Dios, es un tiempo epifánico que nos permite conocer y entender el pasado, pero también el presente es manifestativo y es evocativo de la acción de Dios. Dios actúa, vaya se actúa. ¿Vale? La Biblia aparece como depósito de esos acontecimientos en los que el telón de fondo es algo que supera nuestro conocimiento, que es el tiempo divino, que es la presencia en el hoy de Dios. Hoy, Dios vive en el hoy. Nosotros prácticamente no duramos en el hoy. Estamos pasando de lo que ya no es a lo que todavía no es constantemente, pero Dios vive en el hoy, presente, la eternidad. ¿Dónde se da esto singularmente? En la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo que ha sido cumplida y realizada una vez para siempre. Integra el antes, que es la Pascua de Israel, a la que ya nos hemos referido, y el después, que es la Pascua de la Iglesia, cuando nosotros seamos salvados y veamos a Dios cara a cara. Bueno, pues ahí se sitúa como el evento intermedio que engarza los dos. Bien, y de esta manera Cristo se constituye, recordáis, en la hermosísima liturgia, ¿verdad?, del sábado por la noche, del sábado santo, Cristo se constituye en alfa y en omega, en principio y en final. De tal manera que cualquier hecho personal o colectivo queda ahí integrado. Según nos dice la carta a los romanos, en la vida y en la muerte somos del Señor. ¿Vale? La liturgia es, por tanto, memorial. Responde al mandato de Cristo, haced esto en memoria mía. Lo que yo hice, lo que yo he vivido, quiero que lo actualicéis vosotros. Es una conmemoración real, no solo ideal y subjetiva, sino real. Y en un sentido que es tan festivo como sagrado, Cristo está vivo entre nosotros y nos invita a lo que será la eternidad plena, que es el banquete del Cordero Pascual, en el que se produce la ofrenda, banquete-ofrenda, porque no deja de ser un banquete-ofrenda de su cuerpo y de su sangre. De tal manera que en la celebración de la Pascua, el memorial antiguo, se produce la nueva celebración, que es el memorial nuevo. Es acción, anuncio, es bendición de acción, de gracia y de ofrenda, claramente indicado en las palabras que se utilizan, ¿verdad? Y claramente desarrollado del presente al futuro. Fijaros, este texto magnífico de San Pablo en 1 Corintios 11 nos dice: cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, presente, ahora, mañana, anunciáis la muerte del Señor, el Señor ya ha muerto, hasta que vuelva en el futuro, en la parucía.
Con lo cual, toda la historia queda perfectamente engarzada en el hecho litúrgico. El hecho litúrgico que mira al hoy, a nuestro hoy, porque es alimento para nosotros, que se desarrolla desde el pasado y que está tendiente hacia el futuro. ¿Cuál es el contenido de la celebración litúrgica? Pues esto, en primer lugar, los diversos aspectos del misterio de Cristo, claramente en primer lugar, los aspectos del misterio de María y del tránsito de los santos, en tercer lugar, la vida histórica de Jesús, con todos sus hechos y palabras, en cuarto lugar, la vida y existencia de los cristianos, que se hace presente, misión y mandato en la caridad, de vivir eso cuando termine la celebración litúrgica. La obra completa de los seres humanos y sus acontecimientos históricos, y por fin la creación entera y el universo. Vamos avanzando ya al espacio celebrativo. Hemos dicho que en la celebración hay un conjunto de ritos, ¿vale? Y entonces esos ritos son los que son, unas características específicas. Un templo es un templo de piedras vivas, que somos nosotros, en templo de piedras físicas, ¿vale? Y por tanto debe tener un ámbito de dignidad, de decoro y de belleza. Es muy importante que esté formado de forma bella. Durante unos años hicimos templos que parecían polideportivos, ¿vale? Ya hemos empezado a recuperar el tino de hacer templos que sean templos, actualizados a la arquitectura del siglo XXI, pero templos que sean templos, ¿vale? Que uno sepa dónde se ha metido. Si habéis ido a la iglesia de la Asunción, está el padre Andrés allí, ¿verdad? La iglesia de la Asunción está visto de frente, está a la izquierda y tiene un gimnasio a la derecha. Y el hueco es el mismo, es el bajo de un edificio. Hombre, los sacerdotes que han estado allí, el ingenio de la gente, el buen hacer de los cristianos, la sensibilidad, por ejemplo, que tiene el padre Andrés, pues aquello lo mejora. Pero si voy un poquito despistado me puedo meter en el gimnasio en vez de en la iglesia. Eso no tiene mucho sentido, ¿eh? Que nosotros tengamos una iglesia como Santa Ana porque no pudimos tener otra cosa. Eso don Antonio, yo recuerdo cuántas veces me lo lamentó, porque él pensaba que se le iba a dar un trocito de la plaza que está al lado, la que tiene el Instituto de la Telegrafía sin hilo detrás, y al final dijeron, no, esto se ha aprobado así en el PGU y lo que tienen ustedes es este bajo. No sé si habéis visto en Santa Ana, pero Santa Ana ni siquiera se puede ver desde un solo frente, ¿vale? Tiene dos alas. Bueno, hacemos lo que podemos y en una circunstancia en la que difícilmente se va a cambiar. Otras iglesias, nos gusten más o nos gusten menos, como Loreto, por ejemplo, que son más nuevas, ¿no? Como por ejemplo incluso San Francisco Javier, se han hecho con otro planteamiento, para que yo sepa que voy a una iglesia. Porque la belleza de las cosas y la belleza de las obras de arte son signos de salvación, ¿eh? Y por eso hay que contribuir en la medida de lo posible al mantenimiento de los templos, y nosotros tenemos templos que se caen a pedazos. Ahora mismo es capítulo 1, hablaba yo con don Rafael hace muy poquito tiempo, y era, es que yo iba a pedirle dinero para una cosa del seminario, y me dijo, si es que los templos se lo llevan todo, si es que mantener estos templos de pie a la Manolo es complejo. Y en segundo lugar, y esto lo hacemos muy bien, esto lo hacemos muy bien, a la belleza de la celebración, con esa decoración perecedera, flores, velas, ornato del altar, imágenes sacras, que lo hacemos muy bien. Pero bueno, pero cuando nosotros terminamos la función principal, la iglesia sigue allí, Bien, el Concilio Vaticano II ha insistido mucho en la primacía de las personas sobre los objetos y de la asamblea sobre el edificio. Y es por eso importante que los templos tengan una validez práctica para la celebración, no solo para oír, que es lo que manda el precepto, sino también para ver. Os daréis cuenta de que ya no se construyen templos con columnas, prácticamente, solo permite la arquitectura del siglo XXI, Son templos, para nosotros es un enorme problema. Yo se lo he comentado en una sesión de estética cuando vimos 2 o 3 sesiones de la arquitectura cristiana. Uno de los temas que le plantea a los seminaristas problemáticos para cuando sean párrocos es qué vas a hacer con las figuras. ¿Qué vas a hacer con las imágenes sacras cuando tu templo sea un templo circular? Y hoy solo se hacen templos circulares.
Entonces, ¿dónde coloco la imagen de la hermandad? Porque la hermandad está muy bien que esté, ¿eh? Porque yo antes les he explicado que las imágenes no son un simple añadido, no son el modo como expresa la Iglesia para los pobres de mente. No, no, las imágenes son parte del camino espiritual de la Iglesia, muy claramente parte de ese camino. Con lo cual, si yo no tengo imagen, la gente no ve por los ojos, y si no ve por los ojos, no ve. Pero ¿dónde las pone? Pues es un problema, ¿eh? Esto es un problema que nos podemos encontrar. Si ya no hay recovecos, ya no hay huecos en una iglesia circular. Las columnas tenían un grandísimo problema. No puedes ver el altar desde todos lados. Si pasa como por ejemplo en San Antonio, donde tienes una nave central, no tienes naves laterales, bien, pero desde San Francisco, por ejemplo, o desde aquí, Santiago, tú si te tienes que poner en un sitio determinado no puedes ver el altar. Eso se construye ahora sí, tiene sus grandes ventajas, pero tiene también ciertos inconvenientes, ¿vale? Que hay que trabajar. Segundo lugar, capacidad humana o armonía con las dimensiones. Bien, libertad, recogimiento, respeto. Tengo que entrar en un ámbito donde se tiene que estar bien. Tienen que estar preparados, y lo están desde muy antiguo, para que haga poco calor en verano y poco frío en invierno. Si os dais cuenta, nuestros templos muchas veces, si están bien hechos, y la mayoría están bien hechos, son templos donde hace menos frío que en la calle y donde hace menos calor que en la calle. ¿Por qué? Porque tienen que invitar a quedarme. Si yo entro en el templo y en el templo están los osos polares en la puerta, ¿verdad? Jugando a las cartas, pues digo yo aquí voy a permanecer 3 minutos y salgo corriendo. O si está cayendo la solana afuera y estoy con el pobre de San Lorenzo en la parrilla dentro del templo, o sea que tienen que invitar con un valor simbólico y referencia a lo trascendente. Por eso solo se encienden, no es porque el cura no quiera gastar en luz, que también, ¿vale? Pero porque la luz está muy cara, pero solo se encienden las cosas fundamentales cuando va a empezar la celebración, porque tienen que conducir a un ámbito de recogimiento y de privacidad, y con una espiritualidad muy clara en materiales, decoración, simbolismo. Voy muy rápido, muy rápido. Nociones, ya las hemos visto en un vídeo que os mandé. La iglesia como edificio estable, signo de la iglesia peregrina, el presbiterio, que es una zona diferenciada alrededor del altar. Ya sabéis que hace 5 o 6 años, me parece, lo cito de memoria, llegó una indicación de la congregación de rito, que es la que manda en estas cosas, que solo se usaba el presbiterio para las celebraciones litúrgicas. O sea que si venía una banda, y es estupendo, a tocar en la iglesia, que tocara de las escaleras para abajo. Esto nos cuesta a nosotros, porque cuando somos nosotros quien invita a esas personas, y ya está el cura fastidiando, porque no quiere que los cofrades hagamos las cosas como queremos hacerlas. Sí, pero cuidado, cuidado, cuidado. El otro día, y lo hicieron muy bien, y yo soy muy quejica, no sé cómo me soporto. El otro día venía don Rafael a celebrar el primer día del triduo del descendimiento, porque, bueno, Juan había fallecido, Juan Manzorro era hermano, don Rafael quería participar, total que allí hubo que dialogar mucho, pues cuando don Rafael le dijeron que era el primer día del triduo, yo le dije, don Rafael, esto es el primer día del triduo de la hermandad del descendimiento, a don Rafael, bueno, bien, pero se descolocó, ¿vale? Y entonces me dice la persona que se encarga de estas cosas, nos dice por WhatsApp, no, vamos a poner los faroles del paso del Cristo. Y yo me eché a temblar, porque dije, si nosotros ponemos toda la figura que nosotros tenemos, que nos pusieron muy bien, ponemos los faroles, a ver dónde metemos a don Rafael cuando llegue. ¿Vale? Y entonces lo puse por escrito, Ana se acordará. Le dije, bueno, cuidado que viene don Rafael. No, las cosas estaban muy bien, porque la gente es muy sabia y pone las cosas donde tienen que estar. Pero en gran parte la situación del párroco, cuando le digo te voy a ocupar la mitad del presbiterio, el párroco se pone un poquito nervioso. Eso hay que entenderlo, porque el presbiterio, el altar como mesa del sacrificio y del banquete, la sede, que es el puesto del celebrante principal, y la cátedra, que es característico del obispo. Y pues hemos hablado ya de esto, el ambón, la nave, el tabernáculo, el bautisterio, que es aquí así como se llama originariamente, no lo llamo así porque yo sea un cateto, ¿vale? Porque es de bautizar.
Y se llama habitualmente, nosotros llamamos baptisterio, que está aprobado por la Real Academia. El lugar penitencial, que es un sitio reservado para el sacramento de la penitencia, habitualmente la tradición es el confesionario, ¿verdad? Y la sacristía. Bien, y ahora lo vamos a poner, a ver si sí que nos va a dar tiempo. Vasos sagrados, el cáliz y la patena, el copón, la custodia, los relicarios y los otros objetos. Ya hablaremos, también le vamos a dedicar un vídeo pequeñito a estos temas, el alba, la casulla, la estola, la capa pluvial, la dalmática, que es función del diácono y del subdiácono. Nosotros las hemos resucitado, ¿vale? Pero es el ornamento propio del diácono y del subdiácono, que tienen sus funciones específicas en la liturgia, o el hábito coral. Y yo quería referirme un momentito, tenemos aquí los colores, también los vamos a mencionar, me quería referir a estos elementos que no es tan frecuente que los conozcamos, que son insignias litúrgicas características del señor obispo. El anillo, los sacerdotes pueden tener anillo, pero el obispo tiene un anillo característico que se le entrega al día de la ordenación episcopal y que es signo del matrimonio espiritual con la Iglesia y también de su discreción y silencio por los asuntos que tiene que tratar. Lo tiene que llevar en la mano derecha porque es la mano que bendice, ¿vale? El báculo, que es signo del oficio pastoral, que es un cayado, como el que llevaba el pastor, ¿vale? Y que ya aparece claramente en el siglo IV, y que es esa función de buen pastor. La mitra, que es lo que lleva en la cabeza, que no cambia de color, siempre es blanca, ¿vale? Que en griego significa un vendaje que se colocaba en la cabeza. Todavía en el rito antiguo se colocaba a la persona que se le iba a colocar la mitra, se le colocaba un vendaje en la cabeza. Y ya aparece en el siglo V como ejemplo del espejo de la orden. Tiene dos puntas, veréis que tiene como dos cosas que cuelgan, porque una representa al Antiguo Testamento y la otra al Nuevo Testamento. La cruz pectoral, que es característica del obispo, el obispo tiene su vestimenta propia, una vez lo veremos con ella, pero el obispo lo que tiene que llevar es el clériman, en cualquier circunstancia, con la cruz pastoral puesta. Y por fin el palio que tienen de los arzobispos para arriba, que es un regalo del Santo Padre y que es signo de comunión con él. Y símbolo es una cosa que es como una especie de estola que se coloca de lado, encima de la casulla, y que es símbolo de la oveja con la que carga el buen pastor. De hecho, se hace de lana de cordero. ¿Lo pueden tener obispos? Sí, papá lo puede regalar a quien quiera, pero es prescriptivo cuando nombra a alguien arzobispo, pues entonces le envíe la paz. Otros elementos, pues los accesorios del altar, el órgano, las campanas, las imágenes. Terminamos, criterio expreso de Sacrosanctum Concilium 125. Las imágenes tienen un sitio muy importante, ya hablaremos de ellas, pero tienen que ser pocas en número y deben guardar entre ellas el debido orden a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Bueno, pues terminamos aquí la sesión, pero os voy a poner un segundito este vídeo. A Pedro se lo mandaré por correo, porque da problemas de conexión cuando